Bueno, volvemos. Volvemos aquí en Sil Barcelona en esta mañana trepidante donde pasan muchas cosas y ya he comentado que estábamos esperando pues, a ese hombre que predijo en 2010 ese crash, ¿no? Dices, es como el crash, nos viene un crash que es como el del 29, pero en 2010 y se ha convertido desde entonces en gurú, que es Santiago Niño Becerra. Santiago, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Le decía, ¿te acuerdas de mí que te entrevisté en 2007? Me ha mirado así, digo, bueno, mi look era muy diferente, en la radio te entrevisté, pero es que a mí me impactó entrevistar a Santiago Niño Becerra. En el año 2007, ese profesor de economía aplicada que contaba, ¿no? He analizado el PIB durante tantos años y estoy seguro de lo que va a venir. Y ese lo que va a venir es el relato de la crisis que hemos vivido, esta crisis que ha durado y que está durando tantos años, ya llevamos 15 de crisis. Y yo recuerdo que me impactó tanto, Santiago, tu seguridad, ¿no? Y los datos, ¿no? Decir, bueno, este hombre no se lo inventa, ¿no? Me enseñabas papeles, datos, que tomé nota de los principales insights de esa entrevista y me la guardé. Luego sacaste el libro en 2010, el del Clash de 2010, que ya es un bestseller, y me acuerdo que a medida que iban pasando cosas, iba revisando esas notas y yo creo que era proporcional. Cada vez que chequeaba uno de esos ítems, la popularidad de Santiago Niño Becerra como gurú, ¿no? De esa economía, de lo que va a pasar, iba creciendo. Por eso hoy estoy encantada de reencontrarme con él y con su nuevo libro, que yo pronostico que esto va a ser otro bestseller. Futuro, ¿qué futuro? Muy interesante, claves para sobrevivir más allá de la pandemia. Y también, ya que estamos en Sil Barcelona, le hemos pedido a Santiago Niño Becerra que nos dé también algunas claves sobre el impacto en la supply chain de todo lo que está sucediendo. Bueno, te acusan de pesimista, te acusan de muchas cosas, Santiago, porque estás siempre en la palestra, activo en todas partes, pero bueno, tú dices en el libro que con el panorama que tenemos es imposible que lo que viene sea alegre, al menos para todos. Yo te digo, pues empezamos bien. Bueno, a ver, siempre que se dice lo que viene es peor o es mejor, es en relación a lo que tienes para comparar. Por ejemplo, en los años 30, año 35, 36, 37, por pura lógica, lo que iba a venir tenía que ser menos malo que lo que se estaba viviendo, porque lo que se estaba viviendo era horroroso. Entonces, bueno, ahí había un efecto de comparación. Entonces, las personas que tienen entre 30 y 50 años han vivido una época absolutamente esplendorosa, muy ficticia, pero absolutamente esplendorosa, y es la época que va, la última época que va desde los 60, 70 hasta los 90, 2000. O sea, esa época con sus dientes de sierra, evidentemente, ¿no? Pero ha sido absolutamente, bueno, siempre para arriba, solamente hace falta ver la evolución del PIB, ¿no? Del PIB y del PIB per cápita. Bien, entonces, se han producido una serie de cosas que supongo que a lo largo de esta charla hablaremos, que están suponiendo unos cortes de imposible fractura. Pero a ver, no porque sea nada ideológico ni porque sea nada metafísico, sino por la propia evolución, Es decir, imagínate que esta charla tuviera lugar en el año 1785. Madre mía, no llevaría pantalones. No, pero llevarías un vestido de aquellos de seda, etcétera, etcétera, ¿no? Que estuviéramos en el jardín de tu casa de Versalles, degustando un Borgoña, una copa de Borgoña, y yo, que venía de París, te explicara, oye, mira, que he estado hablando con una serie de gente, me han dicho que hay unos comerciantes, unos manufactureros que quieren cargarse a nuestro amado rey y quieren poner en marcha una cosa que quieren más libertad para poder hacer cosas, y tú dirías, oh, qué horror, qué horror. Bueno, aquella historia ya sabemos cómo acabó. Sí, sí. Bueno, entonces, siempre es muy importante qué punto coges, qué punto tomas como referencia, ¿no? Entonces, lo que viene debido a estas roturas, por ejemplo, la tecnología va a ser una ruptura brutal, va a significar que las cosas dejen de ser como son.
y pasen a ser de otra forma. De otra forma. Sí. Vamos a adentrarnos un poquito, y vamos a hacer nada, un pequeño cóctel con Santiago Núñez Becerra. Puedo estar hablando 4 horas y no se me acaba el tema, pero vamos a ello. Yo decía, llevamos 15 años de crisis financiera desde el año 2007, a lo que hay que incrustar, dices tú, utilizas esta palabra, incrustar una pandemia mundial que lo que ha hecho es acelerar unos procesos 5 o 7 años. Es decir, la pandemia marca un final, es una transición rápida a ese lo que viene, ¿no? Ese año 2023, a partir de esa fecha donde dice Santiago que entre 2023 y 2065 se agota el modelo capitalista. Aquí tenemos muchos empresarios y empresarias que llevan ya, 15 años de estrés intentando, visualizar y a través de la tecnología, a través del talento, sortear o intentar entender este mundo que viene. ¿Cuáles son las principales tendencias o las que tú crees que serán del futuro en el mundo empresarial en esta época de declive de este capitalismo que empieza ya en 2023 y que va a durar unas décadas? Sí, a ver, en el 2007-2008 comienza una crisis por agotamiento del modelo anterior. Entre el 2007-2008 y el 2023-25, cambios, sustituciones, puestas en marcha, muertes de actividades, de empresas, de modos de uso, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, nuevo modelo. Bien, este nuevo modelo, que seguirá siendo capitalista, evidentemente, seguirá estando dentro del capitalismo, entiendo que va a ser radicalmente distinto, porque tal y como se estaban haciendo las cosas ya no funciona. Y ahí la crisis, es decir, las crisis se producen por el agotamiento de cómo se estaba haciendo y de lo que se estaba haciendo. Bien, yo entiendo que a partir del año 23-25, o sea, en el nuevo modelo, entiendo que 3 cosas van a ser absolutamente fundamentales. 3 cosas. Bueno, muchas más, pero resumiendo. Por un lado, la tecnología. Es decir, la protagonista clara, definitiva, sin ningún lugar a género de dudas, de nuestra vida económica, social, personal, etcétera, etcétera, va a ser la tecnología. Es decir, cualquier cosa a nivel tecnológico que imaginemos pasará, sucederá. En segundo lugar, un cambio en el orden económico internacional, que esto ya lo estamos viviendo, que empieza en el año 91. Es decir, en el año 91 se desintegra la Unión Soviética, hundimiento del PIB de Rusia, que cae un 45% en 5 años. Estados Unidos se convierte en líder único, sin ninguna sombra. China es entonces una potencia de segundo nivel. Ahora, y insisto que ya estamos viendo una evolución, el conflicto de Ucrania estaría dentro de este cambio. Vamos a una situación, entiendo yo, en la que la potencia claramente ganadora va a ser China, claramente. Europa la perdedora, claramente la perdedora. Y Estados Unidos entrará en una especie de stand-by. Estados Unidos tiene ya muchos problemas económicos, tiene la tasa de actividad más baja en 40 años, tiene la productividad estancada, los salarios reales en Estados Unidos están al mismo nivel que en los años 70. Hoy y el dato es posible que les sorprenda, el 13% de las familias estadounidenses pasan hambre. Entonces, Estados Unidos está en una situación que está un poco viviendo de pasadas glorias. Es igual que vaya a construir el mejor bombardeo del mundo, o sea, esto da igual. Entonces, este nuevo orden va a traer muchísimas consecuencias, ¿no? Y luego, en tercer lugar, hemos dicho que eran 3 cosas. Sí. El tercer lugar es que se está produciendo ya, y claro, esto va más, una concentración de capital en forma de grandes corporaciones, que tienden hacia la construcción de oligopolios. Eso ya está sucediendo. Sí, esto ya está sucediendo. Ya lo vemos. Sí, no, esto ya pasa en las farmacéuticas, pasa en el automóvil, o sea, esto es una tendencia que claramente va más. Entonces, claro, si comparamos ese año, me da igual, 2030, 2035, con el año 2000, 2001, 2002,
Son dos cosas que serán dos cosas radicalmente distintas. Entonces, por eso decía que estas personas cuyas edades van entre los 30 y los 50 años, yo creo que son las personas que lo van a, puede que 60, las que más lo van a notar, porque habrán visto este cambio. Notarán el cambio. Los niños que están naciendo ahora, es decir, la generación Z famosa, sí. Z, la T, perdón, estos niños, claro, no habrán visto otra cosa. Con lo cual, lo que sea que vean cuando tengan 20 años... Será su normalidad, ¿no? Bueno, la normalidad, ya no sé qué decir, si estamos en la nueva, en la vieja. ¿Qué es la normalidad? Lo que es normal para mí, a lo mejor no es normal para Santiago Niño Becerra. Hay un capítulo del libro que a mí, podríamos decir, que me ha atrapado y horrorizado a partes iguales, que se llama Lo que no es posible que sea. El título ya es bonito, Lo que no es posible que sea. En él reflexiona sobre el futuro de la sociedad, prácticamente una sociedad sin personas. ¿Es posible una sociedad donde no necesitemos a las personas? Y sobre el sentido que tendrán la economía y la política, ¿eh? Ahora tienen mucho peso. Dice, ¿qué sentido tendrán la economía y la política si solo tendremos una única posibilidad, oligopolios, y un único pensamiento? Yo te pregunto, a ver que la pregunta me la he currado, ¿eh? Si te pregunto si aún estamos a tiempo de deshacer esa distopía, ¿me vas a responder que eso es lo que no es posible que sea? A ver, de entrada yo creo que esto no es una distopía. Es decir, si en el... Otro ejemplo histórico. Si a principios del siglo XV alguien hubiera dicho hay un rey inglés que va a romper con la Iglesia, con Roma, dirán, bueno, esto es una distopía, esto es imposible. Pasó. O sea, pasó. Sí. Es decir, la dinámica histórica, si algo podemos aprender de estos últimos 2000 años, la dinámica histórica es inevitable. Yo sé que esta palabra es muy fuerte, o sea, porque implica un determinismo, pero yo he llegado a la conclusión de que la dinámica histórica es inevitable. Entonces, en gran parte debido a la tecnología que hemos comentado antes, saldremos de esta especie de autoengaño que nos hemos hecho todos desde hace décadas o siglos, de que la política es lo principal y la economía va detrás. No, ya desde el Imperio Romano la economía va por delante de la política. Cuando César... estoy hablando de la República en Roma, cuando César crea el primer triunvirato, ¿con quién se alía? Se alía con el general de más prestigio y con el hombre más rico de Roma, para tener pasta. Es decir, la economía siempre va por delante. O sea, sin economía no se financia absolutamente nada, ni guerras, ni paces, ni nada se genera. Entonces, esto, insisto, que ha sido un autoengaño, nos hemos estado autoengañando, esto se va a acabar. Entonces, estas corporaciones van a poner encima de la mesa sus necesidades. La política, que tal y como la entendemos, puede pasar a un segundo plano, no tiene por qué morir, pero desde luego este protagonismo que tienen los gobiernos, y el color me da igual, va a quedar en la parte de atrás y se va a actuar desde un punto de vista absolutamente técnico. Las personas... Es que las personas, claro, la reflexión que haces es interesante, es decir, ¿cómo vamos a socializar? Muchas cosas estarán automatizadas, no se nos va a necesitar. ¿Tiene sentido la sociedad? A ver, hoy en día ya es posible generar PIB con 0 personas. O sea, esto es algo... A ver, la primera revolución industrial, estamos hablando del principio del siglo XIX, fue tremenda porque hizo que la productividad se disparase, pero era una productividad que iba unida a la persona. Hoy en día, la productividad que va unida a la sostenibilidad puede eliminar, pasar, no necesitar a gran parte de las personas, con un problema. A ver, una situación un poco parecida, ya la hemos visto, se vio a mediados del siglo XIX, cuando en 50 millones de europeos tuvieron que emigrar a Estados Unidos, entre 1865 aproximadamente y 1913. Sí, pero ahora, ¿dónde van a emigrar? A Marte. De momento esto no es posible. Entonces, claro, aquí tenemos una situación realmente compleja, ¿no? Entonces,
esta no necesidad de las personas, Jeremy Rifkin, por ejemplo, ha estimado que en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del PIB del planeta, únicamente hará falta el 5% de la población. Madre mía, ¿ver esto? Yo intento encajarlo, sí, pero perdona, esto me no, cuesta. O sea, esto no es distopía. No, es... O sea, es lo que viene. Claro, es que algo distópico siempre siempre sucede o siempre lo ves o lo interpretas en función de dónde te colocas. Desde nuestro punto de vista, esto es distópico, es lo de la Iglesia en Inglaterra, ¿no? Pero si nos colocamos en el 2040, o sea, hay una película que yo supongo que han visto ustedes, Terminator. O sea, esa película yo creo que no se explicó bien, o sea, no sé si todo el mundo la entendió bien. Es decir, Skynet no es que se vuelva loca o loco y destruya a la humanidad, no, es que como toda la administración de todo se deja en manos de Skynet, Skynet dice, estos humanos la van a fastidiar. Claro, para que los necesiten, son imperfectos. Entonces, para que no la fastidien, me los cargo. O sea, fíjate, o sea, es muy bueno la tesis de la película esta. O sea, es decir, la evolución de la tecnología lleva a que la tecnología llegue a la conclusión de que no necesita a los humanos. Vamos a volver al presente. Vamos. Pensaba que ibas a citar No mires arriba, por eso me he reído, porque la cita en el libro. Luego al final hablamos también de esta película que también nos ha desencajado a muchos de nosotros. Pero vamos a este 2022. Nos situamos en el marco también del SIL Barcelona. Tú siempre has seguido muy de cerca la evolución del precio del petróleo, lo que está pasando. Recuerdo que en 2015 ya hiciste una predicción de que podía haber restricciones, ¿no?, de abastecimiento. Bueno, el panorama, ¿no?, que estamos teniendo ahora. Bueno, vemos lo que está pasando con la guerra de Ucrania, con las consecuencias que tiene sobre el gas, sobre el petróleo, sobre todo esta semana otra vez, creo que ayer, récord histórico otra vez de la factura de la luz. ¿Cómo ves la tendencia, Santiago, de este precio del combustible, que sabemos que es algo que también que se va a acabar? O sea, la petrocalipsis la tenemos relativamente cerca y los acontecimientos que están pasando también la hacen avanzar. Y si lo que está pasando es algo que podemos mirar a esos precios y decir, bueno, ya bajarán, o es realmente estructural. Esto viene para quedarse y solo puede ir a peor. Bien, lo que voy a decir ahora no se ha dicho ahora, lo que voy a decir ahora se dijo a principios de los 2000, es importante esto. A principios de los 2000 ya se llegó a la conclusión de que si todos los ciudadanos chinos tuvieran un automóvil, o mejor aún, si la tasa de tenencia de automóviles en China fuera la misma que en Estados Unidos, China sola se bebería todo el petróleo del mundo. Con lo cual se llegó a la conclusión de que era imposible de que todos los chinos tuvieran un automóvil. ¿Bien? Vale. Entonces, partamos de la base de que el petróleo es un bien finito, no es infinito, o al menos es finito a un precio asequible. Porque bueno, puede colocarse a $1000 el barril, entonces, bueno, pues entonces no se acabará. Lo que pasa es que la demanda sea tan baja que no habrá problemas de oferta, ¿no? Pero a un precio asequible, el petróleo es un bien finito, ¿vale? Entonces hay distintas maneras de alargar la oferta. Una es a través de, o sea, unas medidas son democráticas y otras son no democráticas. Una manera democrática o maneras democráticas son a través de usos de tecnologías o bien complementarias al petróleo para aumentar la productividad en el uso del petróleo, que de hecho ha mejorado mucho, o bien sustitutivas a través de otros elementos que lo complementen, como puede ser vehículos eléctricos, hidrógeno, en fin, etcétera, etcétera. Bien, y las otras son no democráticas, como por ejemplo, desde poner peajes a la entrada de las ciudades a pura y simplemente racionar el combustible. De hecho, en Francia ya hay un plan para racionar el gas, por ejemplo. Bien, entonces, claro, cualquiera de las medidas que se tomen
o el cóctel de medidas que se tomen, que se tendrán que tomar, porque, insisto, el precio del petróleo es finito, es muy importante que tengamos en cuenta que van a afectar a nuestra forma de vida. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, bueno, estamos aquí en este entorno, a ir a una gasolinera, llenar el depósito. Me da igual que sea un camión que una camioneta o que sea un coche, ¿no? Un automóvil. O sea, pagar lo que nos digan, un precio relativamente normal, y irnos a trabajar a la playa o a ver a nuestro sobrino, ¿no? Bien, bien. Claro, esto va a cambiar. Es decir, a ver, el precio del petróleo, o sea, no es que sea una variable aislada que está flotando en el hiperespacio y que sube y baja y entonces esto nos afecta. No, esto es un componente de una forma de vida. Es decir, el tándem precio de petróleo, oferta de petróleo, demanda de petróleo, no es un tándem, es un trinomio. Esto va a afectar a nuestra forma de vida. O sea, se está comentando, ustedes lo habrán oído, de que ya hay un plan para instaurar un peaje a la entrada de Barcelona de 4 euros. Se está pensando en esto, ¿no? Esto va a suponer un descenso en la demanda de petróleo, con lo cual la oferta va a dar para más. Indirectamente se habrá reducido la demanda. Ahora bien, yo, si me preguntas, ¿tú ves un petróleo a $500 el barril? No, esto no lo veo. Bueno, claro, aquí estamos en el Salón Internacional de la Logística. Yo siempre digo que la logística separó el mundo cuando tuvimos la pandemia mundial. Separaron las personas, el mundo no se paró gracias a la logística, y esta supply chain, esta cadena, ¿no? que siguió funcionando y moviéndose. Claro, todo esto que comenta Santiago de la movilidad es muy importante para nuestro público, ¿no? Para las empresas que están aquí y que están barajando, ¿no? Si lo mejor para el transporte es el hidrógeno, es lo eléctrico. Tenemos también la Unión Europea marcando, ¿no?, estos horizontes 2026 para el automóvil, 2030, 2040, que los tenemos aquí, ¿no? ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde tenemos que ir? Porque el mundo no se va a parar. Es decir, si yo compro algo por internet, seguirá llegando a mi casa, ¿no? Las empresas seguirán transportando, seguirán conectando. ¿Eso cómo se hará? Bueno, a ver, yo en mi opinión, lo que va a pasar es que la demanda de transporte, y aquí meto todo, va a bajar. Es decir, a ver, ahora se está hablando mucho desde el virus, en realidad desde antes del virus, pero bueno, sobre todo desde el virus, de que se está produciendo un proceso de desglobalización / relocalización. Se está hablando mucho de esto. Y es verdad, se está produciendo, al menos en unos aspectos. ¿Por qué digo que es esperable una bajada en la demanda de transporte? Porque al relocalizarse muchas producciones, que serán evidentemente todas robotizadas, todo robotizado, es decir, el impacto que tendrá sobre el empleo local será nulo, porque será todo robotizado. Esto hará que la demanda de transporte baje y que el problema fundamental siga o se incremente incluso esto que todos ustedes saben, que lo que se conoce como el problema de la última milla, ¿no? Es decir, este problema no se va a resolver o incluso se va a incrementar. Hay distintas cosas que se están barajando, como drones, ¿no?, etcétera, drones terrestres, aéreos, en fin, etcétera, etcétera. Bien, pero lo que es la demanda de transporte de larga distancia, yo creo que va a bajar, precisamente por este proceso de relocalización. En Alemania, por ejemplo, se están haciendo experimentos, es curioso, para instalar fábricas en estaciones de metro abandonadas, dentro de las mismas ciudades. ¿Para qué? Para estar al lado de los centros de consumo. O en Estados Unidos, poniendo fábricas en minas abandonadas también, todo robotizado, evidentemente, 0 personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos cambios van a hacer que las cadenas logísticas de suministro, tal y como las entendemos, cambien, se adapten, pasen a otra cosa. ¿Esto pasará en cuántos años? Recordemos el periodo de declive que viene ahora, 2023,
2050. Pero es que esto, o sea, a ver, no es que hasta el 31 de diciembre de un año... No, ya está. No, ya, o sea, esto será una cosa que irá cada vez a más. Por ejemplo, sabrán ustedes que ya está funcionando una línea de transporte de mercancías entre Phoenix y Tucson, de camiones sin conductor. Sí, sin conductor. Esto ya está funcionando. Claro, en San Francisco ya hay una línea de taxis sin conductor. En Las Vegas ya desde el año pasado. Bueno, Las Vegas me dirás que es más fácil porque es recto. Bueno, ya. Pero bueno, es decir, esto será una cosa que sea progresiva, será cada vez más hasta que, digamos, anda, mira, autobuses sin conductor, camiones autónomos. Mañana por la tarde tenemos aquí una tarde temática sobre movilidad inteligente. Lo digo porque, claro, aquí tenemos que anticiparnos a todo. A esta charla asistan, de verdad. Pues mira, qué bien, estará muy contento. Es una tarde intensísima la de muy mañana. Muy interesante, seguro. Pues es muy interesante porque lo he conectado ahora mismo con muchas de las cosas que ahora mismo no han salido a colación en esta conversación y que bueno, es un futuro que no es un futuro, que es un presente, Santiago, porque es que ya no tenemos tiempo, ¿no? Y hablábamos pues al empezar este certamen de metaverso, de los NFTs, y bueno, dice, oye, esto en 3 años, vamos, ya lo tendremos normalizado, ¿no? Esto que nos parece tan... Bueno, a ver, lo del metaverso, bueno, lo de los metaversos, porque va a haber varios, o muchos. A ver, sí que es verdad que a nivel profesional se va a utilizar, por descontado, pero yo, sobre todo, le veo un destino, una orientación hacia el ocio. ¿Ustedes se acuerdan de Second Life? Second Life, ¿te acuerdas, no? Second Life. Sí, vale. Sí. Yo creo, aquello era una cosa muy pedestre, evidentemente. Sí. De todas maneras, la primera criptomoneda que existió fue el Second Life. Pero bueno, en fin. Esto es muchísimo más perfecto, claro. Second Life, ¿para qué se usaba? Sí que es verdad que el Banco de Santander tenía una oficina en Second Life, sí, es verdad. Pero sobre todo se usaba para ocio. Yo creo que el metaverso fundamentalmente, o en un 85%, se va a usar para ocio. Con lo cual tendremos a personas conectadas todo el día. Todo el día. Bueno, los tokens es otro tema, porque lo hemos tocado esta mañana. No me hagas definir un token porque no sé si sabría hacerlo en estos momentos. Creaciones únicas que tienen un valor, pero que no te puedes comprar un piso con un token. Todavía. Bueno, todo llegará. Santiago, el tiempo vuela. ¿Ya? Se nos acaba el tiempo que tenemos tú y yo. Me gustaría porque me dice, tendrías que haber empezado el libro por detrás. Digo, esto es hacer spoiler, ¿no? Porque él es un hombre de resúmenes y los periodistas agradecemos. Digo, yo he empezado por el principio porque quería sorprenderme un poco con todo. Dice, pues al final hay una cita de la película del No mires arriba, que ¿la habéis visto? ¿No? ¿Os impactó esta película? A mí me hizo pensar esta película. No voy a hacer spoilers del final porque le hice en otro congreso y tuve problemas. No voy a decir cómo acaba la peli con el asteroide, porque no lo digas, Santiago, porque te vas a crear problemas. ¿Qué frase citas de esa película? Bueno, sí, es lo que le dice el directivo de la empresa Bash al astrónomo, cuando le dice, un momento le dice, de usted tengo 40 millones de datos y sé cuándo le va a salir el próximo pólipo en el colon. Sí. Entonces, claro, a ver, es una película, sí, pero llegado aquí, es decir, que una empresa privada tenga de una persona 40 millones de datos, 40 millones de datos en ese momento. Sí. Al momento siguiente ya tendrá unos cuantos más. Y sepa cuándo le va a salir el próximo pólipo en el colon, dices, madre de Dios. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, Santiago Niño Becerra, gracias por venir a SIL Barcelona a presentar su nuevo libro. A mí me ha enganchado. ¿Qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia. Estarás, creo, dentro de un ratito ahora firmando libros y si queréis adquirirlo está en el stand de ROR, muy cerquita de aquí. Un aplauso para Santiago Niño Becerra. Gracias. Gracias por acompañarnos.
Santiago, tú que das el do de pecho en la economía, que eres el gurú, yo creo, más mediático y que más lo acierta, ¿serías capaz de dar el do de pecho aquí físicamente? ¿El do de pecho físicamente? ¿El do de pecho? Como pues los tenores. No, yo canto de aquello fatal. No. Espérate, terrible. Espérate. ¿Alguien en la sala nos puede dar un do de pecho? Hola, muy buenas tardes. Es un placer inmenso conocerle. Me llamo Zapata y soy tenor. Y ahora se estarán todos preguntando si esto va a seguir así todo el rato o será como en las películas musicales donde alguien empieza a cantar porque sí, para luego seguir comunicándose de manera normal. Es como los musicales. Es un placer conocerlo. Muy bien, perfecto. Un honor, gracias. un honor. Nuestro siguiente inspirational. Muchas gracias, Muy bien, Santiago hasta luego. Niño Becerra.